En esta oportunidad estaremos compartiendo el tema Acumulación originaria de riqueza, abordando la conquista y colonización de América y la expoliación de sus recursos, hecho histórico trascendental que marcó una nueva era en el rumbo de la historia de la humanidad. Como una pequeña introducción, se empezará con un breve marco conceptual, definiendo y diferenciando distintos procesos imperialistas. Antes de todo, hay que tener en cuenta que el fenómeno del descubrimiento, la conquista y la colonización son completamente distintos. Sin embargo, no difieren mucho entre sí. Al contrario, muchas veces pueden complementarse y expresarse como etapas consecutivas de un mismo proceso. Saber que el descubrimiento solo abarca la etapa de encontrar y descubrir un nuevo lugar. En cambio, la conquista es el proceso mediante el cual se entra a cierto territorio y además de ello se toma posesión de él sometiendo a sus habitantes. Y por último encontramos el término colonización, que hace referencia a cuando los conquistadores o los descubridores, en el caso que no hubo necesidad de conquista, se instalan a vivir en el nuevo territorio, creando colonias e imponiendo nuevas formas y estilos de vida, así como cultura, religión, etc. Contexto y factores condicionantes de la conquista y colonización de América. Contexto. Avances en la navegación marítima. Para abordar el respectivo contexto hay que remontarnos a la etapa inicial de la Edad Media, alrededor de los siglos XVI, y ubicarnos en Europa, donde ya se presentaban grandes avances cartográficos e innovaciones tecnológicas en el ámbito de la navegación marítima, y gracias a ello, Castilla y Portugal principalmente fueron capaces de crear y desarrollar los primeros imperios transoceánicos. Ambos protagonizaron una expansión que el mundo no había visto jamás, extendiendo las fronteras geográficas a la totalidad del globo terráqueo, poniendo en comunicación un vasto número de civilizaciones y culturas. Descubrimiento de América. Siguiendo la misma línea, llegamos a un hecho trascendental que es el descubrimiento de América, que tuvo lugar en el año 1492. Es importante mencionar que además de las innovaciones en la navegación marítima, hubieron muchas más causas que impulsaron dicha expedición, tal como el bloqueo comercial por parte del Imperio Otomano luego de la caída de Constantinopla, que es el Imperio Romano de Oriente, así como las ambiciones económicas de las metrópolis europeas y la búsqueda de oro, condujeron a Cristóbal Colón a emprender un viaje atravesando el océano. Para realizar estos viajes, Colón contó con el apoyo de España, Portugal y el Papa Católico Alejandro VI, quienes financiaron la expedición. Factores condicionantes de la conquista y la colonización. Una situación completamente diferente. Los europeos encontraron una realidad política, económica y cultural muy distinta a la de Asia y África, ante todo porque las civilizaciones precolombinas estaban mucho más atrasadas a las de Europa. Este atraso incidía sobre la mayoría de los ámbitos, tanto intelectuales como de la vida material. Mencionando alguno de ellos, podemos encontrar que en América se desconocía la metalurgia de hierro, es decir, la transformación de los minerales en metales. Por ello había muchas ventajas a favor de los europeos en términos de armamento. Un factor importante es que en las civilizaciones de América no existía comercio marítimo. De hecho, no existían relaciones de ningún tipo entre las dos grandes áreas en las que la civilización había aparecido, Mesoamérica y los Andes. Esto también supuso una desventaja militar, pues los incas no supieron de la conquista del Imperio Azteca por la sencilla razón de que desconocían su existencia. En consecuencia, tampoco pudieron prepararse para la embestida de los españoles, pero claro, lo anterior no significa que dichas civilizaciones no alcanzaran logros notables e importantes para la humanidad. Falta de experiencia y competitividad por parte de las civilizaciones de América. Partiendo de las deficiencias de las civilizaciones de América en ámbitos económicos, políticos, militares, una de las consecuencias que provocaba era la falta de experiencia y la capacidad para manejar la situación en la que se encontraban, es decir, no tenían las bases para establecer relaciones o defenderse de los extranjeros que habían arribado a sus tierras. Una red de violencia y no de negociación, ya que la posición de los nativos americanos fue la defensa del territorio de aquellos desconocidos, no se llegó a un diálogo y no se logró ni un acuerdo comercial de intercambio de productos entre ambas partes. Por lo tanto, los colonizadores hicieron uso de la fuerza para aprovecharse y extraer cuanto más podían de los recursos existentes en la zona. Los recursos naturales. Por último, tenemos uno de los factores más importantes y llamativos tanto para la conquista y para el asentamiento de los europeos en América, y es que la zona era rica en metales preciosos y poseían tierras aptas para la producción de materia prima. Además,
de que el Nuevo Mundo encerraba yacimientos de plata y oro mucho más ricos que los de Mali, los Balcanes y Japón, que habían abastecido tradicionalmente la demanda de metales preciosos de Europa y Oriente. Continuaremos con las etapas de la conquista de América, las cuales se pueden distinguir 4. La primera etapa es el descubrimiento. Ocurrió el 12 de octubre de 1492, a partir de los viajes de Cristóbal Colón, el cual contó con el apoyo económico de los reyes católicos de España, Fernando II de Aragón e Isabel de Castilla. La segunda es la conquista. Comprende el periodo en que los europeos invadieron las tierras americanas y utilizaron la fuerza para conquistarlas. Tercera, la colonización, en la cual se da la imposición cultural de la lengua, las costumbres y los estilos de vida europeos, así como la incorporación e integración de la ciencia, educación y medicina en los territorios americanos. Y por último, la evangelización. En esta etapa se da la sustitución de las religiones de América por el catolicismo, mediante misiones religiosas a través de todo el continente. Seguidamente tenemos las principales características de la conquista y colonización de América, y entre las que se destacan están: 1. El dominio militar a los indígenas y habitantes autóctonos de América, sin importar sus costumbres, y se les impuso la cultura, el idioma y la religión europea. 2. Se repartieron los territorios del continente americano entre las principales potencias europeas, las cuales son Portugal, España, Francia, Inglaterra y Holanda. Como tercera característica, tenemos que hubo un exterminio de la población indígena, no solo durante las guerras por la conquista, sino también por enfermedades y epidemias traídas de Europa, que acabaron con poblaciones indígenas enteras. 4. Se dio la expansión de la religión católica como la única religión permitida. 5. Se creó una raza entre blancos, negros e indios, llamada mestizaje, que comenzó desde etapas tempranas de la conquista. 6. Continuó el proceso de esclavitud constituido por prisioneros de África y la subordinación de los indígenas. Es importante mencionar que estas son las características más importantes, sin embargo hay más. A continuación tenemos las rutas intercontinentales y la ruta de esclavos. Durante la conquista y colonización de América, el azúcar y la esclavitud jugaron un papel muy importante, y esto se debe a que establecieron una nueva red de comercio intercontinental entre Europa, África y América. África exportaba esclavos al Nuevo Mundo, azúcar a Europa y diversos bienes entre armas y textiles a África. La importación de plata y oro desde el Nuevo Mundo, en volúmenes hasta entonces desconocidos en Europa, modificaron las redes de comercio entre las potencias atlánticas. Es por ello que el comercio intercontinental fue ganando importancia relativa, impulsado principalmente por la conquista y colonización de América, el comercio de esclavos africanos y las nuevas rutas marítimas a los puertos de Asia. En cuanto al tráfico de esclavos, se intensificó en este periodo, específicamente entre 1500 y 1800, debido al ingreso del Nuevo Mundo de 6 millones de esclavos originarios, en su mayor parte de la región del Golfo de Guinea. El Nuevo Mundo fue responsable del 90% del tráfico esclavista y el 80% de los esclavos designados al Nuevo Mundo se localizaron en Brasil y el Caribe, donde eran sometidos a condiciones de explotación en las plantaciones y minas. Luego de haber abordado los sucesos históricos que le dieron origen y desarrollo al descubrimiento, conquista y colonización de América, es importante explicar la importancia que este acontecimiento tuvo para el desarrollo de la economía mundial contemporánea. Es por ello que, por medio de la noción de las potencias europeas, principalmente Inglaterra, Francia, Portugal y España, que será el caso en el cual nos centraremos ahora, nacen las ideas mercantilistas, las cuales serían una fase previa a una economía abierta, globalizada y el libre mercado. Pero, ¿qué es exactamente el mercantilismo? El mercantilismo fue el régimen económico imperante en Europa durante los siglos XVI, XVII y una parte del siglo XVIII, cuyos impactos tuvieron alcance en América. Esta teoría económica proclamaba que la riqueza y prosperidad de una nación dependían del capital acumulable y que el mercado global es inalterable.
Asimismo, dicho capital era significado por los metales preciosos, donde los estados buscaban aumentar sus arcas mediante una balanza comercial positiva. En otras palabras, el mercantilismo es una doctrina económica que busca que los países que más metales preciosos posean sean los más ricos. Pero hablemos un poco ahora de las características del mercantilismo. Y es que el mercantilismo, para lograr su cometido de acumular capital, debía estar regido por una política proteccionista que favorezca la exportación y disminuya la importación. De esta manera se llevó a los primeros casos de intervención y significativo control sobre la economía. Y se sentaron grandes bases para el actual capitalismo, lo cual Marx llamó la acumulación originaria. Entre las características del mercantilismo se encuentran a la agricultura y la minería como la base de la economía. En segundo lugar, tenemos que las materias primas de un país se utilizan para manufacturas nacionales. En tercer lugar, tenemos que la población es grande y trabajadora. En cuarto lugar, tenemos la prohibición de todas las exportaciones de oro y plata. En quinto lugar, tenemos que hay barreras a las importaciones de bienes. En sexto lugar, tenemos que se caracterizaba el mercantilismo por la política de si ha de importar que sea por trueque y no a cambio de oro y plata. Y como última característica, el exportar todo el excedente de manufacturas a cambio de oro y plata. Ahora tenemos como principales autores o personajes que hablan del mercantilismo en primer lugar a Thomas Moon. En segundo lugar tenemos a Jean Bodino. En tercer lugar tenemos a Jean-Baptiste Colbert. En cuarto lugar tenemos a Antonio Serra. Estos personajes fueron muy famosos por sus escritos acerca del mercantilismo. Ahora bien, una vez expuesto los autores y los elementos teóricos del mercantilismo, es necesario analizar el ejemplo de España y las colonias de América Latina con la aplicación de esta doctrina económica. En primer lugar, tenemos que los vastos recursos naturales, tales como los metales preciosos y las tierras fértiles de América, fueron condicionantes para centralizar y realizar actividades proteccionistas por parte de España. Las riquezas naturales y minerales de las colonias significaron para España un alto crecimiento económico, ya que, por ejemplo, se estima que el primer gran cargamento de metales llegaría a España aproximadamente en el año 1552, dándose así las grandes actividades comerciales mercantilistas. La mercancía más explotada por los españoles eran el oro, la plata y el azúcar. Las rutas comerciales entre España y América para transportar todas estas mercancías fueron las siguientes: Sevilla, Veracruz, Portobelo, La Habana, España, Acapulco y El Cayo, ruta que pasaba por Perú y Bolivia hasta llegar a Sevilla, España. El mercantilismo en España entraría en su etapa de decadencia debido al estancamiento que ocasionaría el darles mantenimiento a las colonias. Además, hay una serie de factores internos del país que dieron como resultado la independencia de América, siendo este el punto de quiebre máximo para dar inicio a otra forma de ejecutar la economía internacional por medio de las potencias transoceánicas. En modo de conclusión, se puede decir que el descubrimiento y conquista de América fue un elemento clave para la evolución de la economía mundial contemporánea, ya que con este suceso se consolida la presencia de los europeos en otras regiones, abriendo así nuevas fronteras y generando la posibilidad de un comercio global e internacional. El mercantilismo surge como una etapa previa al surgimiento del neoimperialismo en el siglo XIX, en donde, con Inglaterra a la cabeza, se apostaría por una economía verdaderamente abierta y un libre mercado.